Ok, Marcos, nos quedamos en Marcos capítulo 15, cuando ya capturaron al Señor Jesucristo y lo llevan ante Pilato. Ahí seguiríamos. ¿Puedes empezar la lectura, Clarice? La del 1 al 5. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes y los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió y le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hemos comentado anteriormente también esta misma parte donde a él lo atrapan en la madrugada, ¿no? Al Señor Jesucristo, y entonces todavía era muy de mañana, fíjense, cuando lo están llevando ante Pilato, y eso que ya había pasado por los ancianos y los sacerdotes cuando le estaban preguntando si él era el Mesías, ¿no? Si él era el Hijo de Dios. Ya lo llevan muy de temprano, todavía con Pilato. Lo llevan pues los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los del concilio, todos los que lo habían capturado son los mismos que lo están llevando. Y pues lo llevaban atado y se lo entregan a Pilato. Entonces Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Algunos de los historiadores en History Channel y ese tipo de canales de históricos y demás decían que Jesucristo en un momento dado era considerado dentro del pueblo judío como un político, un gran político, una persona que estaba buscando ser reconocido como rey. Pero veíamos que cuando él les da de comer a los 5,000 y sale de ahí, él sale huyendo y lo comenta porque después de que les había dado de comer, pues lo querían hacer rey, ¿no? Por las necesidades que sucedían en aquel entonces. Y lo mismo pasa ahorita, ¿no? Lo presentan ante Pilato como diciendo: no, él es el rey de los judíos, él se dice el rey de los judíos, o él dice ser el rey de los judíos. Entonces, porque precisamente lo que estaban tratando es de contrapuntear a este gobernador que estaba en la zona con el reinado romano y contrapuntearlo contra el reinado que pudiese haber tratado de levantar el Señor Jesucristo, si es que así fuera. Entonces, o de lo que se le acusaba. Entonces, el caso es que le dice, al ver que él no le contesta, bueno, el Señor le dice, ¿no? Le dice: tú lo dices, o sea, como diciendo, pues es que yo no he dicho que soy el rey de los judíos. Y él le dice: pues tú lo dices. Entonces, aparentemente, ahí a un lado de él estaban todavía los sacerdotes, porque todavía lo seguían acusando en ese momento. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Entonces vuelve a preguntarle: nada respondes, mira cuántas cosas te acusan, ¿no? O sea, estas gentes te están acusando de varias cosas. Mas Jesús ni aun con esto respondía, y entonces Pilato se queda maravillado. Jesús sentencia a la muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por él le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase.
Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis, qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero dice, en el día de la fiesta, o sea, en todos los días, en el día de la fiesta, el gobernador le soltaba a uno de los presos, y entonces en el 7 dice que había uno que se llamaba Barrabás, que había sido preso junto con sus compañeros en una sedición o en una revuelta que habían tenido, que era de lo que en otros evangelios se dice que estaba acusado Barrabás, de sedición y homicidio, y que también había cometido homicidio, ¿no? en esta revuelta. Porque al día siguiente, creo que el siguiente día, a las 6 de la tarde, empezaba la Pascua, que debería de ser un sábado, ¿no? Sí, era la Pascua. Además, acordémonos que en la Pascua era cuando, inmolaban a un cordero, que era el que limpiaba los pecados. Entonces, recordemos que la profecía pues hablaba de que ahora ese cordero pues iba a ser el Señor Jesús, y tenía que ser en la Pascua. Así es. Entonces... ok, ya ve que en el Antiguo Testamento hay muchas fiestas. Sí. No, ellos celebraban muchas fiestas. Precisamente... Esta es la Sí, di, Gelita. No, les comentaba que pues es de la fiesta principal, porque representaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces era una de las principales, o si no es de que la más importante. Aparte de que, como les decía, era el momento en el que se inmolaba cada año a un cordero sin mancha. Que en este caso ahorita pues ya iba a ser pues el Señor Jesucristo, ¿no? La representación para limpiar los pecados, ¿no? Y cuando vimos anteriormente la misma fiesta de la Pascua, cuando terminamos Mateo, en el video precisamente les puse algunas cosas de la Pascua, de cómo lo celebran actualmente los judíos, por qué ese canto que canta el Señor Jesucristo al terminar la cena con los judíos, con los apóstoles, y los salmos como si no mal recuerdo era el 113 hasta el 118, pues el 113, el 115, 16, 17 y 18, si no mal recuerdo, son los salmos que ellos entonan en esas fiestas de la Pascua, donde hablan precisamente de la salida del pueblo judío. Pero bueno, ellos tienen precisamente la Santa Cena, que dicen que no es Santa Cena, pero la Cena del Señor, en este aposento alto, que era previo o era un preámbulo a esa cena, a la celebración de la Pascua. Yo me imagino que ya como tal en el pueblo, y siempre era, por ejemplo, el sábado a las 3 de la tarde cuando tenían ellos que tener esa cena, que era cuando empezaba precisamente el día de reposo, ¿no? Ellos lo tenían, el viernes a las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde y se supone que terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, a las 6. Exacto. Es que lo hacen de puesta a puesta. Así es, y en este caso yo me imagino que por ser una celebración especial, ellos habían empezado el viernes a las 6, en la madrugada, lo capturan antes de que empezaran las fiestas a las 6 de la tarde, me imagino también, es que él tenía que ser crucificado.
Entonces, en este lapso de que arrancaba la fiesta y empezaba en sí ya toda la ceremonia de los días de descanso de la Pascua, es cuando Pilato les ofrecía, una vez al año les ofrecía intercambio de perdonarles algún sentenciado, ¿no? Y entonces, pues ellos, así, a pesar de, iba yo a entrar en esto, de que a pesar de conocer que Barrabás era asesino y un ladrón y otras cosas, de todas maneras ellos deciden que Jesucristo fuese de una vez crucificado, ¿no? Entonces dice el 8 que viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, ¿no? Entonces es cuando Pilato les ofrece que quien quiere que les entregue. Primero dan los antecedentes de Barrabás y después dan esta plática de que como siempre la multitud viene para que se haga como siempre. Dice a la mitad del 9 que él les dice, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y entonces, y después de eso en el 10 dice que porque él sabía que por envidia los sacerdotes los principales sacerdotes habían sentenciado al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, yo creo que por envidia, como si fuese, pues ellos acostumbraban a matar a los profetas, como si fuese cualquier profeta, pero en un momento dado existía la duda de si él era el Mesías, ¿no? Ya lo había visto el sacerdote principal y ya le había confirmado Jesús que él era el Mesías. Entonces, yo creo que más que por envidia debería en un momento dado haberse detenido a pensar si cuáles iban a ser las consecuencias de sus actos, ¿no? Es el sumo sacerdote y estas personas que habían estado presentes en todo este interrogatorio, en las golpizas y en todo eso, siempre van a estar presentes. Entonces, digo porque más adelante lo sentencian y lo golpean, ¿no? Dice, mas los principales sacerdotes incitan a la multitud para que les soltasen a Barrabás, y entonces respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga con al que ustedes llaman el rey de los judíos, ¿no? O sea, metiendo el dedo en la llaga. Y entonces, ellos vuelven a decirle, no, crucifíquenle. Y él les dice, bueno, pues qué mal ha hecho, ¿no? Y entonces, tratando de ponerles paz, por tratarlos de entrar en conciencia, pero ellos insistían en que se le crucificara. Entonces, queriendo satisfacer, dice el 15, ¿no? Que queriendo satisfacer al pueblo, pues entonces suelta a Barrabás y entrega a Jesús para que fuese azotado y para que fuese crucificado. Ya no había más. En las otras versiones vimos que les dice que pues que se lava las manos y dice, yo soy inocente, soy libre de la sangre de este inocente, y que es cuando ellos dicen, no, sí, que sea su sangre sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? O sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces, ya son cosas que ya hemos visto. Ni sabían lo que decían. Yo creo que por la ley, por cómo se daba a veces la situación de la ley sobre el pecado y todo eso, ellos dicen, sí, que sea su sangre sobre nosotros, ¿no? Total, somos tantos que nos va a picar de a poquito. Pero... ¿Era la repartir? Sí, pero bueno, la multitud que conocía que él era el Mesías, por supuesto era mucho mayor la gente que quería crucificarlo, ¿no? Ya siendo alborotada por los sacerdotes y demás. Entonces, el 16 dice que entonces los soldados los llevan al atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, ¿no? Entonces, ya les había yo platicado más o menos dónde se suponía que estaba la casa de Pilato o el castillo que había sido tal vez de Salomón, que se supone que podría haber sido la casa de Pilato, según los mapas que tienen ahí los judíos. Entonces, el pretorio o
o el atrio, es como hablar del atrio del templo. Cuando hablamos del atrio del templo, es el patio que está fuera del templo, es el patio que está inmediatamente a las puertas, y lo mismo sucede en este caso. En el castillo donde estuviese siendo, o en la casa de Pilato donde estuviese siendo este juicio, lo sacan al pretorio o al patio, que así se les llamaba. Y este pretorio pues era donde también se juntaban las tropas romanas pretorianas, que se les llamaba, ¿no? Que era donde las que estaban adjudicadas generalmente a cierto lugar, en este caso pues tal vez a la guardia de todo Israel o a la guardia de la casa de Pilato, y por eso se le llamaba así el pretorio, y lo llevan al pretorio. El 17 dice: y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Bueno, más adelante dice que parte de este saludo hacían reverencias y todo, y lo golpeaban, ¿no? Entonces dice, salve, rey de los judíos, dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, ¿no? Entonces, después de que lo escarnecen, y aquí dice que le desnudan la púrpura. Yo me imagino que le habían, como yo te decía, o lo tenían en ropa interior, o lo tenían todavía con su túnica, porque le quitan todo lo demás, y dentro de eso pues le quitan la púrpura que le habían puesto, o sea, la capa. Y entonces es lo que dice aquí, que le desnudan. Y entonces dice que le ponen sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Es lo que decíamos, a pesar de que Marcos a veces es medio escueto o más corto en sus descripciones, en este caso aclaró un punto que pues habíamos platicado la vez pasada, que generalmente lo que hacen es que cuando dicen que le desnudan, consideran que está en ropa interior, y así generalmente hacen las representaciones de Cristo. Entonces, bueno, pues aquí vemos que realmente lo que hicieron fue quitarle la púrpura, ponerle sus vestidos, y entonces sacarlo para crucificarlo. Que también sus vestidos no han de haber servido mucho después de haberlo torturado, ¿no? Después de los latigazos y demás. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver que se cumpliese, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno de su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, el caso es que cuando le ofrecen el vino y la mirra era, ya ven que también es algo de lo que los reyes le traen. La mirra se utilizaba mucho para medios medicinales y era una parte de una corteza de un árbol. Entonces la mirra tenía un efecto analgésico, algo así como el clavo, que ahora que les decía yo que estoy muy adolorido de la boca por el dolor de muelas, lo mismo, tenía un efecto, para que no sufrieras los olores de la crucifixión, se los daban, se los ofrecían, tomar vino y mirra. Y entonces el Señor Jesucristo rechaza cuando le ofrecen el vino y la mirra, porque sabía que iba a ser un analgésico, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo estaba tratando de ser obediente en todo aspecto y llevar hasta el máximo el sufrimiento para padecer por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso se los quería yo platicar. En el caso del vinagre, el vinagre pues era también sacado, yo me imagino que el vino y la mirra era para endulzar el sabor de la mirra, para que en un momento dado pues, estuviese todo más adormecido. Y en el caso del vinagre, también casualmente el vinagre es un efecto que el vinagre se hace con el vino que ya está, que tiene ciertas bacterias y demás, de ahí sale el vinagre, como el vinagre de manzana, si lo han oído, ¿no? Si lo han visto. Entonces, el vinagre se los daban, yo me imagino también que como digo porque ya no vi cuál era el efecto del vinagre, cuál era la intención del vinagre, pero el vinagre, sí lo busqué, no lo encontré, se los daban como para que reaccionaran por el sabor tan amargo, tan fuerte, ¿no? Entonces, pero pues no tuve un fundamento, ¿no? Que dijera algo que dijera, no, si era por esta situación que se les daba. Clama estas palabras, ¿no? De Eloi, Eloi. Pero antes quería platicarles que cuando en el Salmo 22:18 era cuando estaba profetizado que iban a hacer suerte sobre sus ropas. Sobre su ropa. Y cuando dice que fue incluido con los inicuos, pues está en Isaías 53:12. Y que también en el Salmo 22:7, que cuando él decía que derribaría el templo y en 3 días lo iba a reedificar, que eso no era verdad, sino que sabíamos que él se refería a la resurrección. Y bueno, en esas profecías que se estaban cumpliendo, pues eran las que estaban además de los evangelios, ¿no? Porque también está en Mateo y también está en Juan. Se acostumbraba, dice aquí que empezaron ellos a la tercera hora. La tercera hora eran las 9 de la mañana, ya les había yo platicado de las vigilias de la noche. Entonces la primera hora la contaban
de a partir de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana era la primera hora y así sucesivamente. Entonces, a las 9 de la mañana era la tercera hora. Y a la novena hora, que es cuando el Señor Jesucristo clama esto de Eloi, Eloi, lama sabactani, es cuando era la novena hora, que eran las 3 de la tarde. Por eso se sabe que el Señor Jesucristo muere alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, uno de los centuriones lo ve y lo identifica como un hijo de Dios, no como el Mesías, por supuesto, porque la parte del Mesías los romanos realmente la ignoraban por completo, pero pero sí lo identifica como un hijo de Dios por el terremoto y todo lo demás que sucede. Entonces, eso viene en el 39 cuando él dice esto. Y pues lo que dice lo demás es que pues los demás que lo estaban siguiendo, que eran sus seguidores y los que le servían, pues habían estado presentes ahí en el momento de la crucifixión, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo con respecto a esto, el sacrificio del Señor Jesucristo y su crucifixión. Dice, al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió con una sábana que había comprado y la puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Entonces llega la noche, de las 3 de la tarde a la noche, porque tenían que prepararlos, ¿no? Que era cuando les clavaban las lanzas y se esperaban a que se muriesen y demás. Y yo me imagino que esta preparación es la que estaba diciendo. Entonces viene la noche y entonces les dice la víspera o sea, poco antes del día del reposo, les dice José de Arimatea, miembro de la noble concilio, que también esperaba el reino de Dios. O sea, José de Arimatea también era cristiano. Y entonces viene. Pero aquí lo que me extraña es que dice que viene osadamente. Yo me imagino que no pide tener una entrevista o algo así, sino que viene y se mete hasta donde está Pilato y entonces le dice, ¿no? Que pide, que dice que viene osadamente a Pilato y entonces en el final del 43 dice, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Entonces, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea, una vez que lo confirma el centurión, se lo entregaron. José había comprado este sepulcro, estaba nuevo, nadie lo había usado para que se cumpliese la profecía. Y había sido hecho en una peña, o sea, estaba hecho en una roca grandísima, ahí se había hecho el sepulcro. Y el caso es que pues se lo entregan, él lo envuelve en estas sábanas que había comprado y lo mete a esta peña, a este sepulcro nuevo, y después hace rodar la peña, le hace rodar la puerta o la piedra para cerrarlo. Pero dice que hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro, dice, hizo rodar una piedra en el sepulcro. Esto es para cerrarla. En la versión que leía Oscarito, creo que decía que para sellarla.
pero no era tanto bueno, le estaba cerrando, que es un término del sello, pero no era el seguro o el clavo que ponían para que no se regresara, y que había sido puesto específicamente para que no fueran a sacar el cuerpo del Señor Jesucristo sin el permiso romano o sin la asesoría, ¿no? Que ese seguro fue arrancado, que es ese clavo que habían mandado poner. Ok, entonces fueron las mujeres a ver dónde habían puesto el cadáver del Señor Jesucristo. Vas, Gaby, ahora sí, del 1 al 8. Ajá. Sí, dice la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ok, entonces, fíjense, pasa el día de reposo, ¿no? Ya había sido previo la crucifixión, pasa el día de reposo, y en el tercer día que iba a resucitar el Señor Jesucristo es cuando viene María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y entonces venían para ungirlo, ¿no? Que era una de las costumbres de ungir los cuerpos. Y por eso tal vez decía el Señor Jesucristo cuando viene esta mujer y lo unge con aceite y demás, que dice que ella había preparado su cuerpo para la sepultura, ¿no? Porque tal vez en la sepultura misma, que tenían que venir a prepararlo con el aceite, pues él ya no iba a estar. No iba a haber quien le hubiese preparado en ese sentido. Entonces, es algo que muchas veces pues no asociamos, ¿no? Que tal vez podría ser. Entonces, bueno, es un detalle que quería platicarles también. Entonces, el caso es que vienen para ungirle, y pues obviamente muy de mañana en el primer día de la semana, y vinieron al sepulcro. Por eso decíamos, el primer día de la semana para ellos sigue siendo el domingo. Entonces, Sí. la fiesta tenía que haber sido en sábado, y en la madrugada del domingo se supone que el Señor Jesucristo fue resucitado. Entonces, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Yo me imagino que precisamente después de las primeras vigilias de la noche, ya ven que generalmente entre 6 y 7 de la mañana es cuando empieza a salir el sol, ¿no? Entonces, más o menos, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y esta piedra ya les había platicado que era una piedra más o menos de unos de 20 a 30 centímetros de ancho, que es una piedra que se calcula también que es una rueda del tamaño de aproximadamente 2 metros, de 1,5 a 2 metros, y pues obviamente son piedras que son, a pesar de ser una rueda, pues son muy pesadas, aunque las tuvieran que rodar. Por eso las mujeres decían que quién les iba a rodar la piedra, ¿no? ¿Quién iba a removerla? Entonces,
Y no sé si también lo decían porque obviamente al ver que habían llevado al Señor Jesucristo, pues sabían que habían llevado una guardia y sabían también que iba a haber ese sello que le habían puesto, que había que sacarlo. Y entonces, bueno, el caso es que donde dice que fue asegurado, ¿no? Entonces, el caso es que ellas van preguntándose quién va a mover esta piedra, que les digo, estará yo creo que entre 2 o 3 toneladas que pesaría esta piedrita, ¿no? Claro que no levantándola en vilo, porque con nadie la levantarían, pero sí pudiéndola rodar. Entonces, cuando ellas llegan y miran, ven que la piedra había sido removida, y que aquí lo confirma, ¿no? Que era muy grande. Y entonces, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, ¿no? Entonces, creo que habíamos visto otro donde también había un ángel sentado en la piedra de afuera y detalles por el estilo. Pero bueno, en este caso ellas entran y un joven estaba sentado adentro del sepulcro del lado derecho. Y entonces les dice él, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, o sea, ahí donde lo habían acostado, extendido, me imagino que ya nada más quedaban las sábanas, según lo que hemos leído en algunas otras ocasiones. Y entonces dice, pues están las sábanas, ¿no? Ya no está. Y entonces les dice entonces, pero vayan, o sea, id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, son imágenes que a veces sí lo leemos, pero no nos damos toda la imaginación, ¿no?, que se necesita para ver todos los detalles de esto. Porque aquí, pues es otra cosa. Les dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, ¿no? A Pedro, que estuvo a punto de ya no ser discípulo después de la negación, fue lo que ya no les dijo el ángel. Entonces, sigan sin reírse de mis chistes y ya no van a ver clases. Ok, Gelita, ¿te lees lo que sigue, por favor? Sí. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sí, en alguna ocasión vimos que la secuencia, entre que ellas iban y venían y demás, aquí hay una parte donde se le aparece precisamente a María Magdalena, que es cuando él se le aparece y ella le dice que si se ha llevado el cuerpo pensando que era creo que el guarda de la tumba, ¿no? Y entonces ve que es Jesucristo y entonces le dice a él que no lo puede tocar. Ok. Entonces, María Magdalena, decíamos que esto parecía aparentemente que había sucedido después, cuando ella vuelve a regresar con los apóstoles, la segunda ocasión. Y cuando ella regresa y les dice, no, a mí ya se me apareció el Señor Jesucristo, pues los apóstoles no le creen. Ok, Clarice, ¿te lees lo que sigue, los dos siguientes? Jesús aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, ni aún
a ellos creyeron. Ajá. Fíjense, estos dos también ya lo vimos, que es cuando el Señor está con ellos bastante tiempo y que les dice que miran al cielo, y etcétera, etcétera, pues ni a ellos dos tampoco les creyeron. Cuando ellos vienen y también les dan el testimonio, ¿no? Entonces sí vemos que son sucesos aislados que ya va platicando Marcos con respecto a ya después de que había resucitado el Señor Jesucristo. Sí, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, y esto pues, es lo que conocemos como la comisión, ¿no? La gran comisión. Entonces, la gran comisión. Lo primero que les dice el Señor Jesucristo es les reprocha, no sobre la comisión de ir por todo el mundo, no. Primero les reprocha el hecho de que no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Por eso es por lo que Marcos comenta primero lo de María y después lo de estos dos que ya lo habían visto, porque a los que vieron no les creyeron. Y después cuando ellos mismos ven al Señor Jesucristo, viene Tomás y tampoco lo ve y tampoco cree, ¿no? Hasta después cuando se les aparece ya a todos. Entonces, ese es el caso, ¿no? Que no podían creer, era algo totalmente nuevo para ellos, era no solamente la resurrección de Cristo, sino era en este caso la resurrección de su Mesías, porque volvemos al mismo punto. Ellos sabían y esperaban la resurrección del Mesías y sabían que se iba a presentar en 3 días, porque así lo decían otros escritos que no están en el Torá o en el Tanaj, pero que son parte de la cábala judía. Entonces ellos ya sabían que iba a resucitar al tercer día. Lo que no, y digo, y además de los versículos que ya vimos, ¿no? Como la que dice 1 Corintios 15, que de acuerdo a las profecías, 15:3, que dice que el Señor Jesucristo resucita el tercer día conforme a las profecías, ¿no? Y que fue crucificado conforme a las profecías. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esas profecías se estaban cumpliendo y ellos estaban viviendo una experiencia nueva, una experiencia totalmente rara que se suponía que deberían de estar esperando, que estaba escrita en las profecías de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? o de su Mesías, de los judíos. Entonces, como que es algo por lo que yo creo que el Señor Jesucristo les reclama, porque no esperaba, los había estado preparando, les había estado explicando las parábolas, todos los detalles, y les había dicho que tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar, y a pesar de todas esas, se puede decir profecías o advertencias o lo que fuera, de todas maneras no terminaban de entender de qué se trataba el plan de este plan que había sido profetizado ya para la salvación de los judíos, ¿no? O de todos los gentiles, porque en ese entonces ellos esperaban la salvación de los judíos, no habían contemplado que fuese también para los gentiles como nosotros, que fuese la salvación, que fuésemos a alcanzar la salvación. Y entonces ya después de que les reclama esa dureza de corazón que dice en el versículo 14, les dice más adelante en el 15, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este tema ya es un poquito más, en algunas ocasiones yo lo he enseñado, lo he predicado y he dicho que aquí lo decía el Señor Jesucristo, ¿no? Estas acciones casi no las vemos que se ejerzan en una iglesia que sea más ortodoxa o que sea más conservadora, y lo vemos ahora en las nuevas iglesias pentecostales y este tipo de detalles, ¿no? Entonces, yo creo que no es porque esté en duda nuestra salvación o nuestra fe o nuestro bautismo, sino que yo creo más bien que siempre lo he platicado, el Señor Jesucristo nos da conforme a nuestra necesidad y hace sus milagros conforme a la necesidad de la iglesia o de los que están presentes. Entonces, hay gente que no conoce mucho de salvación, de milagros y demás, pero sin embargo reciben milagros, ¿no? Y hay gente que sabe mucho de milagros y demás, y aunque se ponga a orar fervientemente, no recibe un milagro. Y aún con estas doctrinas de la sanidad y la imposición de manos y todo esto. Entonces, yo creo que más que nada depende de hacer las cosas conforme al propósito de Dios, como el Señor mismo lo dice, ¿no? Que pedimos y pedimos mal porque no pedimos, porque pedimos para nuestras, ¿qué? Bueno, no me acuerdo, pero dice que pedimos mal. El caso es que cuando pedimos para el propósito de Dios, es como podemos pedir correctamente. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Amén. Amén. Esta parte está muy padre porque diría uno, ¿cómo es posible que supiera Marcos que cuando el Señor Jesucristo los deja, es ascendido al cielo y se sienta a la diestra del Señor, de Dios? Y después dice que el acto seguido de esto fue que ellos salieron y predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían, ¿no? En otros evangelios habla de los 40 días que está el Señor Jesucristo con ellos. Y después de esos 40 días es cuando el Señor Jesucristo les da la gran comisión. Y después de que les da la gran comisión es cuando entonces es levantado y es llevado a la presencia del Padre. Entonces yo me imagino que durante los 40 días el Señor Jesucristo les dice, porque les habla de muchas cosas, ¿no? Les habla, claro, bases del Evangelio y demás, que todavía, si ya antes no les había quedado claro, pues para que ya terminara de quedarles claro. Entonces, yo creo que el Señor Jesucristo les dijo, bueno, yo voy al Padre, voy a estar sentado a su derecha, porque ya lo sabían, pero ya era un hecho. Al haber resucitado el Señor Jesucristo de todo lo que les estuvo diciendo ya después de su resurrección, durante esos 40 días yo me imagino que les habló sobre eso, de que ya se iba y iba a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces, por eso es que Marcos lo marca con mucha precisión y dice, no, pues el Señor Jesucristo fue llevado, nosotros lo vimos, y en el momento en que fue llevado, estuvo sentado a la diestra del Padre, como le faltó aquí poner, como él ya nos lo había explicado, ¿no? Y entonces habla en términos generales, en tercera persona, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, ellos ya salen en esta mandato del Señor Jesucristo, así como los había enviado antes y les había impuesto las manos para que fuesen ungidos por el Espíritu.
y ellos hubiesen ido a sanar enfermos y demás, cuando el Señor les dice que la mies es mucha y los obreros pocos, de la misma manera yo imagino que ya había el Señor, ahora sí, se había ido y les había dejado el Espíritu Santo para que estuviese, o les iba a enviar el Espíritu Santo, que es en el Pentecostés, pero como que en esa parte, él les avisa que van a recibir el Pentecostés. Una vez que ellos reciben el Pentecostés, están haciendo todas estas obras y estos milagros con la ayuda del Señor, y recibiendo estas señales o dando estas señales para confirmar a la iglesia, ¿no? Que es lo que yo decía, que más que nada las señales son de acuerdo a la necesidad de la ocasión o de la iglesia. Ok, pues vamos a Lucas, el capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, para empezar, Lucas, ya lo sabemos, era un médico preparado que no fue parte de los discípulos y fue posteriormente ingresado a la iglesia, y que él lo dice aquí, ha tratado de poner en esta situación, en este evangelio, ha tratado de poner todos los acontecimientos en orden. Lucas es uno de los pocos, uno de los escribieron en los evangelios que marca mucho sobre números, ¿sí? O sea, da con precisión muchas veces los números y cosas por el estilo, como que es más técnico en sus descripciones, y como él lo dice, lo trata de poner en perfecto orden, ¿no? Y entonces dice en el 3, dice tal, en el 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, desde el principio estos apóstoles que habían tenido la comisión o la gran comisión, son los que habían desde el principio lo habían presenciado, habían estado con él y demás, y por eso lo marca así Lucas, porque ellos eran los que les habían enseñado lo que habían visto desde el principio, lo que habían vivido, lo que habían presenciado con sus propios ojos, como lo dice aquí, y que fueron ministros de la palabra. O sea, ellos son a los que comisionaron como los ministros de la palabra. Y entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿no? Entonces, y dice, muchos pastores o muchas gentes que escriben sobre esto dicen que lo dirige a el excelentísimo Teófilo, porque Teo es Dios y Filo es amante, entonces amante de Dios es como lo pone en términos generales, como amante de Dios, porque se decía que en aquel entonces era tal la persecución de la iglesia que por eso hacían las cartas dirigidas a Teófilo en este caso y no dirigido a la iglesia en general, ¿no? Entonces lo marca como si fuese una persona, pero realmente se está dirigiendo a la iglesia. Entonces, bueno, les platico eso por si no lo habían oído alguna vez. Y dice, y después dice algo bien importante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, esto es en general a toda la iglesia, para que conozcas bien, lo pone en orden para que conozcas bien realmente qué fue lo que pasó sobre las cosas que fuiste preparado, ¿no? O los que has estado siendo preparado en el Evangelio.
Dice, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, ni será lleno del Espíritu Santo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, esta parte es muy importante. De varios aspectos. Para empezar, bueno, estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Entonces, ambos eran justos, dice en el versículo 6, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero pues no tenían hijos y eran de edad avanzada y chalá. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, en la tribu de Elí, el sacerdocio que se ejercía, separaban por grupos, dependiendo de las familias, separaban los grupos, y uno servía en el incienso, otros servían en la preparación de los panes, otro en la limpieza del templo, y así tenían diferentes actividades. Y por esas familias se hacía un sorteo. Todo esto ya lo hemos visto en el Éxodo, nada más lo estoy repasando. Entonces, en el Antiguo Testamento, nada más lo estoy repasando. Entonces, el caso es que hacían el sorteo, y al hacer este sorteo le toca a Zacarías precisamente
poner el incienso. Cuando él lo pone a la hora del incienso tampoco hay una especificación que diga exactamente qué hora será la hora del incienso. Tal vez era a las 6 de la mañana que se cerraba la última vigilia y empezaba el día, tal vez fuera a las 9, o tal vez a las 12, o tal vez a las 3. Lo que sí se sabe es que a las 3 sí se hacían los sacrificios. Las 3 de la tarde era la hora a la que siempre se hacían los sacrificios en el templo. Ok, y entonces dice que pues le toca a él hacerlo, y entonces mientras él entra, toda la multitud que está afuera está orando, precisamente en esta hora del incienso, ¿no? Me imagino que por eso no se sabe si tal vez por la multitud que menciona aquí, tal vez fuese las 3 de la tarde también la hora del incienso, cuando empezaron los sacrificios, tal vez a las 12, las 9. Les digo, no lo sabemos a ciencia cierta, no hay nada que nos confirme la hora del incienso. Entonces se le aparece un ángel y le dice, en el 13 dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y entonces dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Y entonces dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y sabíamos que pues Juan no, de hecho se la pasaba en el desierto, ¿no? Y sabemos lo que tomaba. Dice, bueno, lo que bebía, o lo que comía. Y dice: y será lleno del Espíritu Santo, fíjense, aún desde el vientre de su madre. Entonces dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que pues muchos judíos tenían idolatría para entonces? Y entonces cuando viene Juan el Bautista y les empieza a predicar sobre el arrepentimiento de pecados y que se reconciliaran con Dios y demás, era un acercamiento a Dios, era esta preparación de la cual decía, ¿no? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, primero recibe el espíritu, está ungido con ese espíritu, pero después también recibe el espíritu y el poder de Elías, que habíamos platicado en el evangelio anterior, que cuando le hablan sobre que estaba profetizado que para que pudiera venir el Mesías tenía que venir y resucitar Elías o ser resucitado, y que es cuando el Señor Jesucristo les dice: pues de cierto les digo que Elías ya vino, ¿no? Y cuando le preguntan a Juan si él es Elías o la resurrección de Elías y demás, dice: no, yo no soy ni Elías, dice: yo soy aquel que dice la Biblia, voz que clama en el desierto, ¿no? Preparar el camino del Señor. Entonces, esa es la situación donde ni el mismo Juan comprendía la importancia que tenía para convertir al pueblo judío hacia la palabra del Señor, ¿no? Me refiero a que cumpliendo estas profecías, él no se identificaba con este tipo de profecías, o no se asociaba con esta profecía de Elías. Y dice, pero aquí lo estaba confirmando el ángel desde su nacimiento. Le dice: él va a ser Elías, en él va a estar el espíritu de Elías, dice, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo que ya hubiese sido libre de pecado. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y por su incredulidad, pues Gabriel se enoja y dice: pues yo soy Gabriel y solo por eso pues te vas a quedar mudo, ¿no? Que es lo que vemos en el 19. Le dice: hasta que todo esto se cumpla, no creíste mis palabras.
Y le dice Gabriel algo muy importante, porque en la Biblia son muy contados los ángeles que están de continuo en la presencia de Dios, y Gabriel le dice que él es uno de los ángeles que siempre está en la presencia de Dios. Y entonces la gente que estaba esperándolo afuera pues empieza a extrañar de que pues, para prender el incienso ya se había tardado muchos días. Cuando él sale en el 22 no les podía hablar, y ellos entonces comprenden que él había tenido una visión en el santuario, ¿no? Y él les hablaba por señas y pues así permaneció mudo, dice el 22. Cumplió 2 días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Por qué? Porque dentro de cuando presentan los planos del templo, había lugares donde guardaban el ganado, otros lugares donde lo sacrificaban, lugares donde metían los instrumentos musicales, que creo que eran los laterales de la puerta principal del atrio del atrio de los sacrificios, que es donde se reunían los varones. Y en el perímetro del templo, en la parte de arriba, creo que estaban las habitaciones sacerdotales de los que estaban sirviendo. Entonces, no sé si ellos servían durante un mes, más o menos recuerdo por ahí haberlo leído, pero bueno, y una vez que cumplían ese mes, salían de esos cuartos, de ese internado, y entonces regresaban a su casa. Por eso dice aquí que se fue a su casa una vez que cumplió este periodo de que cumplió Zacarías. Entonces, después de aquellos días, pues concibe Elizabeth, y se recluyeron en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. ¿Quién leyó esta última parte? Gaby, ¿verdad? Gelita, ¿lees la siguiente, por favor? Sí, dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen es María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ok. Esto es más rápido porque, bueno, el mismo ángel Gabriel que ya le había avisado a Zacarías, viene y se presenta ante María, ¿no? Ella estaba desposada, creo que ya habíamos platicado la vez pasada más o menos de qué se trataba estar desposado, cuando pasaban un tiempo con la familia de la pareja. Y entonces, es como decir que estaba comprometida, ¿no? Entonces, de José, aquí lo dice, que era de la familia de David. Y el nombre de la Virgen, pues era María. Y le dice el ángel, ¿no? Salve muy favorecida, entonces el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Cuando ella recibe esta salutación, no sé si por la impresión del ángel o porque no lo había visto, de todas maneras ella dice, pues
¿qué tipo de salutación es esta? Entonces le dice el ángel: María, no temas. Ya viendo su presencia le dice: porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, ¿no? Ya habíamos visto que Jesús pues significa, ya lo hemos visto varias veces, que significa el Salvador, ¿no? El pecados, el perdonador de pecados. Y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, esta es una parte muy, muy interesante, porque es parte de las promesas que el Señor va haciendo, y en este caso le avisa a María que Él es el Mesías que estaban esperando, que iba a heredar el trono de David. Y entonces dice: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, a pesar de que le está avisando que este es el Mesías que va a recibir, que va a tener el trono de David, como que lo deja entredicho, porque no le dice que va a ser de manera inmediata, sino cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a tomar ese trono de David, va a reinar sobre la casa de Jacob, y va a ser su reinado por la eternidad. Entonces, no le podía el ángel Gabriel en ese momento pues explicarle todos los detalles a María, porque si al Señor Jesucristo le llevó 3 años explicarles las bases a los apóstoles, pues imagínense si el ángel Gabriel iba a poder explicar a María, ¿no? Pero le da a entender en términos generales que Él es el Mesías, que va a recibir el trono de David como estaba profetizado. Y porque era el único que se suponía que su reinado pues no iba a tener fin, ¿no? Y que además pues iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Entonces dice que María le dice: pues ¿cómo va a ser esto si yo no conozco a ningún varón? Entonces le dice que va a venir el Espíritu Santo y que se va a posar sobre de ella. Bueno, dice: vendrá sobre ti. Y le dice: y el poder del Altísimo pues te cubrirá con su sombra, y el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iba a venir, iba a ser concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces le dice: ay, pues tu prima Elizabeth, ya le había dicho, bueno, la narración de estos versículos dicen que desde 6 meses antes o 6 meses después es cuando él se le presenta a María, ¿no? Después, y entonces ya le dice: pues tu prima Elizabeth, la que ya es grande de edad, tiene 6 meses que está embarazada también y está esperando, ¿no? Bueno, a mí me gusta el Evangelio de Lucas porque siento que él es muy específico en muchas cosas. Ajá. Entonces creo que con se complementa así mucho, pues los otros dos, a comparación de Marcos, que es como más, lo hace como más rápido, ¿no? Como que no toma tanta atención quizá, siento yo, a algunos detalles, como por ejemplo ahorita en el nacimiento, bueno, sí especifica Lucas, ¿no? Que Elizabeth tenía ya 6 meses cuando María es visitada por el ángel. Sí. Entonces, bueno, me gusta como que los detalles que maneja mucho Lucas, quizá porque él, bueno, sabemos, ¿no? Por ahí le decía que era un doctor, entonces quizá a lo mejor por eso siempre era como más detallado al momento de explicar o de hacer de hablarnos de los procesos. Sí, es que Marcos era más resumido. Sí. Bastante. Él era sencillito. Sí. No se complicaba al escribir. Realmente se van complementando entre todos, ¿no? O sea, es como siempre lo hemos visto. Un solo libro no trae, o bueno, un solo evangelio no trae todas las cosas, pero ya leyéndolos entre los 4, bueno, o entre estos 3 con situaciones específicas se complementan pues todos, y podemos ver como un mayor panorama o entender más claramente los sucesos que pasaron.
cómo desde el Antiguo Testamento vemos lo que ya repuntaba ya repuntaba para lo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sacrificio de Isaac, cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo, ya venía repuntando algo como el sacrificio del Hijo de Dios. Sí. El sacrificio del Hijo de Dios, ya como que del Antiguo Testamento ya venía ya dando ese matiz para el Nuevo Testamento, ¿no? Lo vemos en Abraham, Isaac, y lo vimos en la muerte el sacrificio de Jesús, que Dios dio a su único hijo. Dio a su único hijo. Nada más que en el caso de Abraham, pues Dios lo detuvo, ¿no? Porque probó su fe. Pero en el Antiguo Testamento se viene a cumplir el que dio a su único hijo para salvación de nuestros pecados, del mundo. O sea que como que todo se complementa del Antiguo y al Nuevo Testamento. Y es un complemento, pero la palabra de Dios es muy bonita, eficaz. y sí lo vemos, ¿no? Cómo Dios preparaba todo, Dios venía preparando ya el camino para todo, ¿no? Para su crucifixión y todo eso. Bueno, Dios mandó a su hijo pero preparó todo, porque cómo se embaraza de avanzada edad Elizabeth, los dos de avanzada edad igual, mira, así como fue con Isaac, Abraham y Sara eran de avanzada edad, y Elizabeth y Zacarías eran de avanzada edad también, cuando concibió Elizabeth a Juan. Ajá, y cómo Dios preparaba lo de su muerte. Ajá, porque mandó por delante venía Juan el Bautista. Sí. Delante y cómo es que las dos embarazadas, no, Elizabeth y María, pero por delante ¿quién nació primero? Fue Juan. Sí. Ajá, nació primero Juan. Y pues ya venía preparando ya el camino, ¿no? Para predicar su palabra, quién iba a bautizarlo. Ajá, es que todo se viene dando. Todo se viene dando desde igual, como le digo, repunta desde el Antiguo Testamento, repunta al Nuevo Testamento. Sí, y el hecho es que, como decíamos, ¿no? Lucas nos permite ver varios detalles, como de que desde que es el único evangelio que marca que cuando Zacarías, cuando Gabriel le dice a Zacarías que van a ser su hijo, le dice que el espíritu de Elías va a venir sobre de él y demás, y eso... Si no viniera en el Evangelio de Lucas, más adelante eso lo dice, pero no dice que el ángel se le haya parecido a Zacarías, ni todos los detalles, ¿no? Que ya vimos. Entonces, sí se ve que no solamente se profundiza Lucas, sino que profundiza y empieza como que a marcar cómo fueron ciertos hechos, y precisamente marca primero el nacimiento o la concepción de Juan, porque era antes de la concepción del Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo por eso lo marca primero. Pero por otro lado, aunque Juan hubiese nacido después que el Señor Jesucristo, de todas maneras el trabajo que estaba asignado para Juan pues era precisamente ser ese profeta que iba a anunciar el evangelio y el arrepentimiento de pecados, ¿no?
Entonces, y Ujú. para hacer que la gente se pudiera acercar a Dios, vamos, como que, Ujú. vamos prestándole un poquito más de atención a ciertos detalles que nos han, bueno, en mi caso nos ha dejado, esclareciendo algunas cosas, ¿no? Y dejando más dudas, como siempre. La Biblia siempre que se estudia te deja más dudas que las que ya tenías. Puedes aclarar unas y te deja otras. Sí. Entonces, ok. Así es. Sí. Horas, Gaby, para despedirnos, Maida. Sí, claro. Oramos, hermanos, bendito Padre Celestial, a estas horas de la noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos concediste, Señor, estar reunidos y estudiar tu palabra, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Señor, gracias, Señor, por tu gran bendición, Señor, y por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Padre, bendice, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, la vida de mi hermano Oscar, la vida de mi hermano de mis hermanas, Señor, de mi hermana Angelita, Señor, y de mi otra hermana, Padre, así también la vida de mi hermano César, y de los que no se pudieron conectar, Señor, también bendíceles en sus hogares, Padre eterno. Te pido por ellos, Padre, que tú les des esa disposición para que el próximo martes, Padre, podamos estar reunidos estudiando tu palabra, Señor, si así nos los permites. Padre eterno, no nos despedimos de ti, Padre, sino de unos por los otros, Padre Santo. Que la bendición, Señor, les acompañe, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en esta semana, Padre. Señor, en la vida de cada uno de ellos, de la familia de cada uno de ellos, Padre, bendíceles grandemente, Señor. Y síguenos dando sabiduría, Señor, a todos, Padre Santo, para poder seguir, Señor, estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor amado, en esta noche y guárdanos, Padre Santo, en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Padre eterno, en tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Pues, gracias por estar. Nos estamos viendo la próxima semana, primero Dios. Yo espero que los otros que ya se estaban presentando ya se presenten. Que Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Bye, que Dios Gracias, hermanos. Saludos. Que Dios Nos les vemos. bendiga. Bye. Bye. Adiós. Bye.